¿Alguna vez has sentido que cuanto más profundizas en tus pensamientos, más te alejas de los demás? Que cuanto más entiendes, menos personas parecen interesarse por lo que tienes que decir. Esto no es solo una cuestión personal. A lo largo de la historia, aquellos que pensaban con profundidad no fueron rechazados porque estuvieran equivocados, sino porque veían lo que los demás no querían ver. Piensa en figuras como Sócrates, Galileo, Tesla. Mentes brillantes que fueron ridiculizadas, ignoradas o incluso temidas. No porque estuvieran equivocadas, sino porque sus ideas incomodaban a la sociedad. Schopenhauer, filósofo conocido por su brutal sinceridad, creía que la inteligencia era una especie de condena. La claridad de visión aislaba a aquellos que veían el mundo de una forma más profunda. ¿Pero por qué es? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la sociedad rechaza a los pensadores profundos? La respuesta radica en un aspecto clave de la psicología humana. Imagina lo siguiente. Si estás al lado de alguien más fuerte físicamente, no te sientes débil, sino que reconoces su fuerza. Si conoces a alguien rico, puedes sentir envidia, pero no te sientes atacado por su riqueza. Pero cuando te enfrentas a alguien con una mente más sabio, más afilado, algo extraño ocurre. Los psicólogos lo llaman el efecto espejo. Un pensador profundo no solo introduce nuevas ideas, refleja las limitaciones de los que los rodean, algo que muchas veces la gente no está dispuesta a aceptar fácilmente. La mera presencia de alguien que piensa profundamente puede hacer que otros se sientan inadecuados, incluso si el pensador profundo no dice nada en absoluto. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué la inteligencia, más que cualquier otro tipo de superioridad, provoca tanta incomodidad? Para entender esto, consideremos cómo nuestras mentes procesan diferentes formas de superioridad. Cuando alguien es físicamente más fuerte, podríamos verlo como un líder o protector. Cuando alguien es más rico, podríamos admirar su éxito o aspirar a lograr algo similar. Estas cualidades, fuerza, riqueza, belleza, son externas. Las reconocemos, pero no necesariamente desafían nuestra autopercepción central. Sin embargo, la inteligencia opera de manera diferente, a diferencia de la fuerza física o la riqueza material. La inteligencia está profundamente ligada a la identidad. Nos definimos por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra comprensión del mundo. Cuando conocemos a alguien que piensa en un nivel más profundo, alguien que cuestiona lo que damos por sentado, puede sentirse como un ataque directo a nuestro sentido del yo. En lugar de admirar la inteligencia, muchas personas se resisten inconscientemente, no porque el pensador profundo sea arrogante o despectivo, sino porque su mera presencia obliga a otros a confrontar sus propias limitaciones. Esta es la razón por la que a lo largo de la historia, los pensadores profundos han sido empujados a los márgenes de la sociedad. Sus ideas no solo desafían las ideas, desafían los egos y los seres humanos. Por naturaleza, harán casi cualquier cosa para proteger su ego de la incomodidad. Tómate un momento para reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Alguna vez has intentado introducir una idea profunda o compleja en una conversación informal solo para encontrarte con escaleras en blanco o un silencio incómodo? ¿Alguna vez has notado cómo las personas cambian rápidamente de tema cuando las discusiones van más allá de la charla superficial? Esto no es solo una coincidencia, es un mecanismo de defensa. Cuando las personas se encuentran con un pensador profundo, su mente entra en modo de autoconservación. En lugar de ser curiosas, se resisten en lugar de participar, lo descartan. Es por eso que los intelectuales, filósofos y visionarios a menudo se encuentran aislados, no porque quieran estar solos, sino porque la sociedad los aleja. Curiosamente,
Los estudios muestran que la confianza a menudo se valora más que la inteligencia y los entornos sociales. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que proyectan certeza, incluso si sus ideas son superficiales. Es por eso que los pensadores carismáticos pero simplistas ganan más influencia que los pensadores profundos que hablan con matices. La historia está llena de ejemplos. Líderes populares, oradores motivacionales e influenciadores virales que prosperan diciéndoles a las personas lo que quieren escuchar en lugar de desafiarlos a pensar críticamente. Mientras tanto, aquellos que cuestionan creencias ampliamente aceptadas a menudo luchan por encontrar una audiencia amplia. Es la paradoja de la inteligencia: cuanto más busca alguien, la verdad más se desconecta de la mayoría. El efecto espejo no solo refleja las limitaciones de la sociedad, sino que resalta por qué la sociedad se resiste al cambio. En primer lugar, pero, la pregunta sigue siendo si la inteligencia es tan amenazante. Hay pruebas científicas de que la gente realmente le teme. La neurociencia moderna respalda esto. Los estudios muestran que cuando las personas se sienten intelectualmente inferiores, la amígdala de su cerebro, la región responsable del miedo y la detección de amenazas, se vuelve altamente activa. En términos simples, el pensamiento profundo no solo es intimidante, desencadena una respuesta de supervivencia primaria similar a lo que sentimos cuando enfrentamos un peligro. Pero ¿por qué la inteligencia activa los mismos circuitos de miedo que una amenaza física? La respuesta está en cómo evolucionaron los cerebros humanos durante la mayor parte de la historia de la humanidad. La supervivencia dependía no de ser la persona más inteligente en la sala, sino de ser aceptado por el grupo. Nuestros antepasados prosperaron en tribus donde la armonía social significaba seguridad. Ser rechazado por el grupo podía significar la muerte, ya que el aislamiento conducía a la vulnerabilidad. Es por eso que los cerebros humanos están programados para la aceptación social sobre la búsqueda intelectual. Cuando alguien altamente inteligente ingresa a un entorno social, sin saberlo, altera el equilibrio tribal. Su presencia desafía las ideas y normas sociales existentes y dinámicas de grupo. Esto desencadena el mecanismo de defensa del cerebro, como si se enfrentaran a un enemigo potencial en lugar de solo a un pensador más profundo. Es por eso que muchos pensadores profundos se sienten aislados, no porque carezcan de habilidades sociales, sino porque su inteligencia los hace destacar en un mundo que valora encajar por encima de destacar. Un estudio de 2021 en la Universidad de Stanford descubrió algo aún más impactante. La proyección de los pensadores profundos depende del contexto. Cuando las personas interactúan con un intelectual uno a uno, se sienten menos amenazadas, pero en entornos grupales, la respuesta a la amenaza aumenta drásticamente. ¿Por qué? Porque el estatus social se vuelve más importante en los grupos. Las personas no solo reaccionan a la inteligencia en sí, sino que reaccionan a cómo los demás los perciben en comparación. Si alguien se siente eclipsado por un pensador profundo, instintivamente intenta socavarlo o excluirlo para proteger su posición social. Esto explica por qué los pensadores profundos a menudo encuentran conversaciones genuinas en entornos privados, pero luchan por participar en grandes entornos sociales. Los psicólogos han identificado varios sesgos cognitivos que explican aún más por qué la inteligencia a menudo se encuentra con resistencia. El efecto Dunning-Kruger. Las personas con baja capacidad a menudo sobreestiman su inteligencia, mientras que las personas muy inteligentes tienden a dudar de sí mismas. Esto crea fricción. Aquellos que saben poco a menudo creen que saben más de lo que saben.
lo que los lleva para descartar a los pensadores profundos, sesgo del statu quo. El cerebro humano prefiere ideas familiares sobre verdades nuevas y complejas. La inteligencia a menudo introduce pensamientos disruptivos que incomodan a las personas. El efecto contraproducente, cuando las personas se enfrentan a información que contradice sus creencias, no cambian de opinión. Se aferran a sus puntos de vista existentes. Los pensadores profundos a menudo enfrentan esta reacción cuando introducen ideas desafiantes en la era digital. Las redes sociales han amplificado este rechazo a la inteligencia. Los algoritmos priorizan la participación sobre la profundidad, lo que significa que el contenido controvertido y cargado de emociones se propaga más rápido que los argumentos bien razonados y reflexivos. Eche un vistazo al contenido más viral. Los fragmentos de sonidos simples, pegadizos y a menudo engañosos superan las discusiones de matices cuanto más intelectual es alguien. Más difícil es para ellos comprimir ideas profundas en contenido viral amigable del tamaño de un bocado. Como resultado, la sociedad favorece cada vez más el entretenimiento sobre la ilustración, lo que hace aún más desafiante para los pensadores profundos encontrar una aceptación generalizada. Entonces, ¿qué significa esto para los pensadores profundos? El rechazo a la inteligencia no es solo social, es biológico, psicológico y cultural. Está integrado en la naturaleza humana, reforzado por la dinámica de grupo y magnificado por la tecnología moderna. Esto no significa que los pensadores profundos deban dejar de compartir sus ideas, pero sí significa que necesitan comprender las fuerzas que trabajan en su contra. Pero si la sociedad se resiste a la inteligencia, ¿qué es lo que realmente acepta? La respuesta está en la comodidad, un mundo donde se prefiere la previsibilidad a la verdad. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más brutalmente honestos de la historia, cree que la inteligencia no es un don, sino una maldición, a diferencia de otros pensadores que vieron la inteligencia como la clave del éxito. Schopenhauer argumentó que cuanto más inteligente es una persona, más luchará por conectarse con la sociedad. Pero ¿por qué hace que la inteligencia sea una carga? La filosofía de Schopenhauer se basó en un concepto que él llamó la voluntad, una fuerza ciega e irracional que impulsa todo el comportamiento humano. Según él, la mayoría de las personas viven sus vidas controladas por la voluntad de vivir, lo que significa que buscan placer, comodidad y supervivencia por encima de todo. Sin embargo, las personas altamente inteligentes operan de manera diferente. En lugar de seguir ciegamente los instintos, desarrollan la voluntad de la verdad, un deseo insaciable de comprender la realidad, incluso si conduce a la incomodidad. La gente común busca el placer y evita las verdades difíciles. Los pensadores profundos buscan la verdad incluso si conduce al dolor y al aislamiento. Esto crea una desconexión fundamental entre los intelectuales y el resto de la sociedad, donde la mayoría de las personas encuentran significado en las relaciones, el entretenimiento y la rutina. Los pensadores profundos a menudo se sienten desilusionados con estas cosas, viéndolas como distracciones de preguntas existenciales más profundas. Schopenhauer creía que cuanto más comprende una persona la naturaleza humana, más difícil es para ellos relacionarse con los demás. Ven a través de mentiras y engaños. La mayoría de las interacciones sociales implican conversaciones informales, juegos de estatus y deshonestidad educada. Y los pensadores profundos que valoran la verdad sobre la apariencia a menudo luchan por participar en esto. Anhelan profundidad, pero la sociedad favorece la simplicidad. La mayoría de las personas prefieren conversaciones superficiales.
mientras que los pensadores profundos anhelan discusiones significativas. Esto les dificulta participar en las interacciones cotidianas, sin sentirse aburridos o desconectados. Reconocen la inutilidad de los deseos humanos. Schopenhauer vio el deseo y la ambición como ilusiones. Creía que la mayoría de las personas persiguen el dinero, el poder y las relaciones. Pero los pensadores profundos a menudo cuestionan el propósito mismo de estas búsquedas. Esto los hace parecer distantes o indiferentes a lo que entusiasma a la mayoría. Es por eso que las personas inteligentes a menudo se sienten incomprendidas, alienadas o incluso resentidas. Su mera presencia obliga a otros a confrontar verdades incómodas sobre sí mismos, y la mayoría de las personas preferiría evitar eso. Schopenhauer comparó la inteligencia con un mayor sentido de conciencia, una bendición que se siente más como una maldición. Escribió que un alto grado de intelecto tiende a hacer a un hombre antisocial. Su razonamiento era simple: cuanto más comprendes, menos puedes ignorar. Cuanto más consciente eres de los defectos del mundo, más difícil es encontrar la felicidad en él. Cuanto más piensas profundamente, más solo te vuelves. Para Schopenhauer, la felicidad y la inteligencia estaban inversamente relacionadas. Él creía que la ignorancia, no la sabiduría, era la verdadera clave de la felicidad. Por eso los pensadores profundos a lo largo de la historia a menudo han luchado con la depresión, la crisis existencial y el aislamiento. Schopenhauer no solo diagnosticó el problema, también ofreció soluciones. Creía que si bien la inteligencia conduce a la soledad, hay formas en que los pensadores profundos pueden lidiar con su aislamiento. Abrazar la soledad. Schopenhauer veía la soledad no como un castigo, sino como un privilegio. Creía que los pensadores profundos deberían usar su tiempo a solas para actividades intelectuales y creativas en lugar de buscar la validación de la sociedad. Personas con ideas afines en lugar de tratar de encajar en la sociedad dominante. Schopenhauer aconsejaba a las personas inteligentes que buscaran a quienes pensaran como ellos, ya sea a través de libros, filosofía o intelecto exclusivo. Los círculos se relacionan con el mundo sabiamente. Advirtió contra compartir ciegamente ideas profundas con personas que no estaban preparadas para ellas. En cambio, sugirió que los pensadores observen a la sociedad, aprendan sus patrones y elijan sus palabras con cuidado. Sus enseñanzas sirven como guía para los pensadores profundos modernos que luchan con el rechazo social. Si bien la inteligencia puede conducir a la soledad, también otorga libertad, sabiduría y una comprensión más profunda de la vida. Schopenhauer vio la inteligencia como un arma de doble filo, una fuente tanto de poder como de dolor. Si bien permite ver la realidad con mayor claridad, también los distancia de quienes prefieren las ilusiones. Al final, la filosofía de Schopenhauer confirma lo que ya sospechamos. La sociedad no teme a la inteligencia en sí misma, teme lo que la inteligencia revela. Los pensadores profundos no son rechazados porque estén equivocados, son rechazados porque tienen razón demasiado pronto. Así que si alguna vez te has sentido solo en tus pensamientos, debes saber que no estás roto, simplemente estás viendo el mundo como realmente es. Pero, ¿significa esto que los pensadores profundos están condenados al aislamiento o hay formas de navegar por la sociedad preservando la profundidad intelectual? La verdad es que la sociedad no está construida para acoger a los pensadores profundos, está construida para mantener estabilidad. La mayoría de la gente prefiere la comodidad sobre la verdad. Por eso las conversaciones superficiales, las ideas simples y el contenido repetitivo dominan los espacios sociales. Pero ¿por qué se prioriza la comodidad sobre la profundidad intelectual? ¿Por qué la sociedad se resiste al cambio?
incluso cuando ese cambio conduce al progreso. La respuesta está en cómo está conectada la psicología humana y cómo las instituciones dan forma a nuestro pensamiento desde una edad temprana. En su núcleo, el cerebro humano anhela certeza y previsibilidad. La evolución nos ha programado para evitar el malestar mental, un fenómeno que los psicólogos llaman facilidad cognitiva. El cerebro prefiere información familiar simple porque requiere menos energía mental para procesarla. Cuando una idea es complicada, matizada o desconocida, el cerebro la percibe como difícil y potencialmente peligrosa teoría de la justificación del sistema. Esto explica por qué las personas defienden el status quo, incluso cuando funciona en su contra. En lugar de cuestionar la autoridad o creencias obsoletas, la mayoría de la gente prefiere racionalizarlos porque el cambio se siente demasiado incierto. Pensamiento grupal. Las personas prefieren conformarse con creencias CED ampliamente aceptadas que arriesgarse al rechazo social al desafiarlas. Es por eso que la mayoría tiende a rechazar la disidencia intelectual, incluso cuando se basa en la verdad. Esta profunda preferencia psicológica por la comodidad sobre la complejidad es la razón por la que los intelectuales, filósofos y científicos a menudo luchan por ganar la aceptación masiva, especialmente durante sus vidas. Echa un vistazo. En el mundo digital actual, ¿quién recibe más atención en las redes sociales? No los intelectuales, sino aquellos que pueden reducir ideas complejas a fragmentos virales que hacen sentir bien. Discusiones que invitan a la reflexión luchan por ganar terreno porque la profundidad lleva tiempo, mientras que el contenido viral es instantáneo, emocional y fácil de digerir. Los algoritmos recompensan la participación y nada involucra más a las personas que la controversia, la indignación o el humor, todo lo cual a menudo deja de lado el discurso intelectual racional. Las cámaras de eco se desarrollan donde las personas están expuestas solo a información que refuerza sus creencias existentes, lo que las hace resistentes a las nuevas perspectivas. En este entorno, los pensadores profundos que desafían la narrativa dominante a menudo se encuentran ignorados, malinterpretados o incluso atacados. Este rechazo del pensamiento profundo no solo sucede en línea, comienza en las mismas instituciones que dan forma a nuestras mentes, escuelas y lugares de trabajo, sistema educativo. Las escuelas afirman valorar la inteligencia, pero en realidad recompensan la obediencia sobre el pensamiento independiente. Los estudiantes que memorizan y regurgitan información tienen éxito, mientras que aquellos que cuestionan o desafían a una autoridad a menudo son etiquetados como alborotadores. Lugares de trabajo. El mundo corporativo no favorece a los empleados más inteligentes o innovadores. Favorece a aquellos que encajan en la cultura y mantienen la estructura de poder existente. Líderes políticos que hacen declaraciones audaces e impopulares, arraigados en la lógica, a menudo pierden ante aquellos que simplemente le dicen a la gente lo que quieren oír. Esto explica por qué los intelectuales más célebres de la historia fueron marginados durante sus vidas. Sus ideas fueron vistas como disruptivas en lugar de valiosas. La sociedad afirma valorar la inteligencia, la innovación y el pensamiento crítico, pero en realidad solo celebra estas cualidades después de que son seguras y ampliamente aceptadas. Considere estos ejemplos. Galileo fue encarcelado por sus descubrimientos, pero hoy lo alabamos como un genio científico. Van Gogh murió en la pobreza, pero sus pinturas valen millones ahora. Nikola Tesla revolucionó la energía, pero vivió y murió en la oscuridad. La sociedad no acepta la inteligencia cuando desafía la norma, solo la celebra en retrospectiva cuando ya no es una amenaza. Entonces, si los pensadores profundos
luchan por ser aceptados, ¿qué pueden hacer? Si alguna vez se ha sentido incomprendido por pensar profundamente, está en buena compañía a lo largo de la historia. Algunas de las mentes más brillantes no fueron celebradas durante sus vidas, fueron ridiculizadas, perseguidas o ignoradas. Sus ideas fueron vistas como peligrosas, disruptivas o simplemente demasiado difíciles de aceptar para la sociedad en ese momento. Estos pensadores tenían una cosa en común: estaban adelantados a su tiempo, y por eso sufrieron por su sabiduría. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, pasó su vida cuestionando las creencias comunes. Desafió a las personas a pensar críticamente, a examinar sus propias ideas y abrazar la lógica por encima de la tradición ciega. Pero en lugar de ser celebrado por su sabiduría, fue llevado a juicio por corromper a la juventud y faltarle el respeto a los dioses. Su verdadero crimen: alentar a las personas a pensar por sí mismas, a pesar de tener la opción de escapar. Sócrates eligió beber veneno en lugar de abandonar sus principios, sus famosas palabras antes de su muerte. La vida no examinada no vale la pena. Vivir su muerte envió un mensaje claro. La sociedad teme a quienes desafían sus creencias fundamentales. El único crimen de Galileo fue descubrir la verdad. Cuando demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, destrozó siglos de dogma religioso. La Iglesia, que tenía el poder controlando el conocimiento, lo tachó de hereje. Se vio obligado a negar públicamente sus propios descubrimientos bajo amenaza de tortura, a pesar de que ahora lo reconocemos como uno de los científicos más grandes de la historia. Durante su vida, vivió bajo arresto domiciliario, su trabajo prohibido durante casi un siglo. La historia de Galileo demuestra que incluso las verdades más innegables serán rechazadas si amenazan la estructura de poder existente. El trabajo de Nietzsche fue considerado demasiado radical y demasiado inquietante. Argumentó que la moral tradicional era defectuosa, que la sociedad se basaba en mentiras reconfortantes y que la verdadera fuerza provenía de crear los propios valores. En ese momento, estas ideas eran demasiado para que la gente las manejara. Fue descartado como loco. Sus obras fueron ignoradas o malinterpretadas, pero hoy, la filosofía de Nietzsche influye en la psicología, la literatura y el existencialismo. Sus ideas sobre el poder, la voluntad y la moral ahora dan forma a la filosofía moderna, lo que demuestra que la sociedad a menudo rechaza a los pensadores profundos en el presente solo para aceptarlos en el futuro. Tesla fue un visionario. Soñaba con energía libre para el mundo, electricidad inalámbrica y avances tecnológicos que podrían haber revolucionado la civilización humana. Pero la sociedad, y más específicamente, los que estaban en el poder, vieron sus ideas como una amenaza. Industriales como Thomas Edison y J.P. Morgan se beneficiaron de la venta de electricidad, por lo que la idea de Tesla de energía libre fue cancelada a pesar de su genio. Tesla murió solo en una pequeña habitación de hotel, olvidado y arruinado. Mientras otros construyeron fortunas usando sus ideas robadas, su vida es un ejemplo perfecto de cómo la sociedad a menudo recompensa a los empresarios y vendedores por encima de los verdaderos visionarios. El trabajo de Alan Turing en criptografía ayudó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus habilidades para descifrar códigos salvaron millones de vidas. Sus teorías en informática se convirtieron en la base de la inteligencia artificial moderna. Pero en lugar de ser honrado, fue perseguido por su vida personal en 1952. Fue castrado químicamente por ser gay, una decisión que lo llevó a su trágico suicidio con solo 41 años. Hoy en día,
Turing es reconocido como un héroe. Pero en su época, la sociedad lo descartó a pesar de sus increíbles contribuciones. Si bien la mayoría de los pensadores profundos históricos fueron hombres, Hipaa de Alejandría fue una rara excepción. Un filósofo, matemático y astrónomo que desafió el mundo intelectual dominado por los hombres de la antigua Roma. Enseñó razonamiento científico y pensamiento racional, lo que la puso en desacuerdo con las autoridades religiosas. En el año 415 después de Cristo, una turba de extremistas religiosos la asesinó brutalmente al verla como una amenaza para su poder. Su historia destaca un patrón crucial en la historia. El progreso intelectual a menudo se encuentra con una resistencia violenta. Cada uno de estos pensadores compartió el mismo destino. Introdujeron ideas que eran demasiado avanzadas para su tiempo. Fueron rechazados, ridiculizados o castigados mientras estaban vivos. Sus ideas se convirtieron más tarde en la base del progreso humano. La sociedad no teme a la inteligencia en sí misma. Teme a lo que la inteligencia representa el cambio. Y eso plantea una pregunta importante. Si la historia demuestra que la sociedad se resiste a los pensadores profundos, ¿qué puedes hacer si eres uno de ellos? ¿Significa esto que los pensadores profundos están condenados a la soledad? Para nada. Solo significa que necesitas entender cómo navegar por la sociedad sabiamente. No todos los lugares o personas están listos para conversaciones profundas. Guarda tus pensamientos más profundos para las personas que realmente los aprecian. No necesitas millones de personas para entenderte, solo las correctas. Busca a quienes piensan como tú, ya sea en libros, comunidades en línea o círculos intelectuales. Hay algo en común entre los pensadores más influyentes de la historia. Todos supieron compartir sus ideas complejas de forma accesible. Albert Einstein solía decir: si no puedes explicarlo de manera sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente. La clave no solo está en pensar profundamente, sino en saber cómo comunicarlo de forma que otros puedan seguirte. Por otro lado, Schopenhauer también reflexionaba sobre la diferencia entre talento y genio. Dijo: el talento acierta en el blanco, pero el genio da en el blanco y nadie más lo ve. Los pensadores que ven el mundo de una manera única suelen incomodar a los demás. Sin embargo, esto no debe desanimarte a pensar de manera profunda. No te detengas. Es cierto que la sociedad a veces no sabe cómo aceptar estas mentes, pero son estas mismas personas las que nos empujan hacia adelante. Si alguna vez has sentido que tus pensamientos te aíslan, recuerda esto: no estás solo. Los pensadores profundos siempre han sido los motores del cambio. Si este video te hizo pensar, me gustaría saber tu opinión. ¿Te has enfrentado al rechazo por tus ideas profundas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver.